Este evangelio comienza diciéndonos que la gente se reunía, se agolpaba en torno a Jesús a la orilla del mar de Galilea para oír la palabra de Dios. Es decir, la orilla del mar como lugar de encuentro con la palabra de Dios, lugar de encuentro con Jesús. Y es todo un símbolo estar a la orilla del mar, porque es precisamente el confín, el borde o la frontera entre la tierra y el mar. Al igual que también el horizonte, que se alcanza a ver, es el confín entre el cielo y la tierra. Es decir, es ese punto de encuentro entre el tiempo y la eternidad, el tiempo en que vivimos nosotros y la eternidad de Dios, el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Y ese símbolo está hablándonos sobre todo de la Eucaristía. Cristo es ese confín, ese punto de encuentro entre Dios y el hombre. La Eucaristía, la misa, es el lugar donde nos encontramos con la eternidad. Desde nuestra pobre humanidad llegamos a tocar, llegamos a acercarnos lo más posible hacia la inmensidad de Dios, simbolizada en el cielo o en el mar. Pues bien, Jesús, estando en esa orilla, dice aquí, predicaba la palabra de Dios, iban a oír la palabra de Dios. Se subió a la barca de Pedro y dice aquí que le pidió a Pedro que se apartara un poco de tierra y desde la barca sentado enseñaba a la gente. ¿Por qué el Evangelio ha querido decirnos que enseñaba sentado? Parecería algo obvio, ¿no? Si uno está de pie en una barca se puede caer. Pero en realidad está hablando de que Jesús enseña desde una cátedra con autoridad. Enseñar sentado significa enseñar con autoridad, un tema que ya hace 2 días nos hablaba también el Evangelio. Y enseña desde la barca de Pedro. Hoy, otra vez, ayer nos habló de que Jesús curaba desde la casa de Pedro. Hoy nos dice que enseña desde la cátedra de la barca de Pedro, y que para nosotros simboliza la iglesia de Roma, el papado. Desde allí no es Pedro el que enseña, en la barca de Pedro, que es la iglesia católica, enseña Jesús mismo. Las doctrinas de la iglesia no son de la iglesia, son de Cristo, que nos está enseñando desde su barca, sentado con autoridad. La iglesia tiene la autoridad de Cristo. Pedro lanzaba redes físicas, Jesús lanzaba las redes de su palabra y atrapaba los corazones de todas esas personas que lo escuchaban, no para hacer como a los peces, sacarlos del mar, del agua, a la tierra para hacerlos morir, sino para llevar a todas esas almas que atrapaba de la tierra al cielo para hacerlos vivir. Esa era la dinámica que Jesús estaba siguiendo, y Pedro quedó admirado de todo aquel discurso, de todas aquellas palabras. Pues bien, al terminar todo aquello, Jesús le pidió a Pedro: ve a lo profundo, rema mar adentro, ve más al fondo y echa tus redes para pescar. Bien, pues aquí hay 2 elementos interesantes. Uno, que Jesús nos anime a ir más a fondo. En la pesca de la iglesia significa que Jesús nos dice: ve a pescar más hondo, a donde nadie quiere ir a pescar a veces, que es a las personas más difíciles, a las personas más alejadas de Dios. Pues allí nos manda a ir, aunque nos dé miedo, aunque pensemos, no, es que esto no va a tener éxito, es que esto va a estar muy difícil, es que yo no sé qué va a pasar, es que yo no puedo. Ve más hondo, no te quedes en la orilla, no te quedes en tus seguridades, no te quedes en lo fácil, ve más allá. Y lo segundo interesante es que Pedro, siendo el pescador experto, Jesús no era pescador de profesión. Y sin embargo, Pedro, que era experto y que sabía que era absurdo hacer aquello, absurdo humanamente hablando, él que conocía perfectamente las horas,
las corrientes, los vientos, todos los detalles que influían en la pesca y que sabía que no era el momento y que además había fracasado esa noche en la pesca, le dijo a Jesús: hemos estado bregando toda la noche, no hemos recogido nada, pero por tu palabra, en tu nombre lanzaré las redes. ¿Qué significa esto? Pues significa que es un llamado a lo que dice antes San Pablo en la primera lectura, lo escuchamos hoy. Dice que el que se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Es decir, la sabiduría humana. ¿Cuántas veces nuestras decisiones de vida las tomamos solo pensando en nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento? Voy a tomar una decisión de vida, voy a tomar una decisión profesional, voy a hacer un negocio. Solamente cuento con mi experticia, solamente cuento con mis ideas, con mis grandes conocimientos, o me someto a la voluntad de Dios en oración y escucho la palabra de Dios y trato de discernir los signos de Dios, porque a veces Dios nos sorprende y nos saca de nuestros esquemas. Y así lo hizo con Pedro, lo sacó de su esquema, y Pedro fue suficientemente humilde, suficientemente sensato para decir: yo no sé, pero tú sabes más que yo, tú sabes más que yo. Y entonces obedeció y efectivamente pudo experimentar el poder de Dios en aquella pesca milagrosa, abundante. Casi se hundían las barcas, dice ahí. Se llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Entonces ahí Pedro quedó sobrecogido ante tanta misericordia y al mismo tiempo tanto poder de Dios. Se sintió indigno y Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Al rey David, Dios lo llamó desde los campos, donde era un pastor común y corriente, pastor de ovejas, y lo convirtió en pastor de Israel. Pues aquí ocurre algo análogo. Al pescador de peces lo convierte en pescador de hombres. Y a nosotros el Señor también nos llama a seguirle, como le dijo a Jesús, dijo Jesús a sus discípulos: ven, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Dejando todo, dice aquí, sacaron las barcas a la tierra, ya no las iban a usar, dejaron las redes. Otros evangelios dicen que también los hijos de Zebedeo dejaron las redes y a su padre, es decir, su familia, sus vínculos, dejaron todo porque habían descubierto al que daba sentido a su vida. Pidámosle al Señor que escuchemos su llamado a lanzar las redes, su llamado a seguirle, su llamado a ir más a fondo, su llamado a ser verdaderos pescadores de almas para su reino. Que así sea.